Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Luciana Martí, soy integrante del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados. La idea de compartir hoy esta charla es transmitirles a ustedes un poco cómo yo he tomado contacto con este tipo de situaciones y de casos, qué he hecho en ese sentido y bueno, qué tuve que aprender para poder trabajar con estos objetos procesales. No tengo inconveniente que me pregunten o que me manden un mensajito, así que bueno, ahí les dejo mis datos por si tienen alguna duda y espero poder evacuarlas también. Si no, lo investigaré, no hay ningún problema por eso. Así que si les parece, doy comienzo con este tema. Yo preparé una especie de PowerPoint que se llama Canva, así que se hace bastante dinámico. Y quería contarles cómo llego a tomar contacto primero con este tipo de objetos procesales. Hace unos años atrás me llegó el caso de una mamá que tenía una nena. La mamá se habían venido de Finlandia. La situación por la cual había venido ella fue bastante traumática. La nena había nacido en Argentina, a los poquitos meses se fue de vuelta a Finlandia porque ella vivía allá, pero la nena nació acá. Una historia bastante difícil. Cuando me llega el caso, por supuesto que yo desconocía, o sea, trabajarlo, no es que desconocía el instituto, ¿no? Desconocía cómo trabajarlo, qué tenía que hacer, de manera que me tuve que poner a investigar bastante. Y bueno, la forma en que la mamá se contacta conmigo era también para algo completamente distinto, que era representar a la beba de 2 años. Tarea harto difícil en nuestra justicia, para ser abogada del niño. Eh, las dos colegas que habían intervenido en el caso, tanto en la parte actora como en la parte demandada, son excelentes profesionales. De hecho, tienen muchísimo escrito y muchísimo trabajado y recorrido. Así que bueno, me tuve que poner a la altura e investigar. De modo tal que eso me permitió conocer este objeto que les voy a presentar. Voy a ir proyectándolo. Cuando hablamos, cuando hablamos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, acá lo primero que vamos a ver es como una guía de lo que voy a ir comentándoles. Así que si quieren, después yo les paso el link, no hay ningún problema. Pero bueno, cuando hablamos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, tenemos que partir de la base que hay instituciones que están en juego. ¿Y cuáles van a ser esas instituciones que están en juego? En primer lugar, tenemos que verificar el derecho de custodia. Este derecho de custodia o el derecho de cuidado o de responsabilidad parental en nuestro derecho argentino, y que va a estar comprendido al cuidado de la persona menor de edad. Y por supuesto, este derecho de custodia, como nosotros bien sabemos, hace decidir sobre el lugar de residencia de este niño, niña y adolescente. La segunda cuestión que también tenemos que tener en cuenta es el derecho de visita, que va a comprender el derecho de trasladar o de llevar a este niño, niña y adolescente por un periodo de tiempo limitado, lo que nosotros aquí conocemos como el régimen de comunicación. Recuerden que todo lo que era tenencia no existe más, régimen de visitas no existe más con ese tipo de conceptos, sino que hoy es cuidado personal de hijo, responsabilidad parental, régimen de comunicación. Entonces, tenemos que tener presente estos dos institutos, ¿no? Derecho de custodia, este derecho de custodia tiene que estar vigente en ambos progenitores, y un derecho de comunicación. Por supuesto que también tenemos que tener en cuenta el sujeto de todo esto, que es el menor, vale decir, niño, niña y adolescente. En el caso de la restitución internacional por hijo, es considerado menor a todo aquel
que no haya alcanzado la edad de 16 años, sin perjuicio de lo que establezca cada estado respecto a la mayoría de edad. Pero para la aplicación del instrumento convencional que va a actuar o que va a estar en juego en este objeto procesal, menor es aquel de menos de 16 años. Y otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es la residencia habitual del niño, niña o adolescente. Este concepto de residencia habitual que todos decimos, bueno, pero es que es la residencia habitual porque estaba acostumbrado a vivir ahí. Miren, hay una cuestión. La Corte va a entender residencia habitual de un modo distinto para la restitución internacional de hijo que para el reintegro en nuestro territorio nacional de un hijo trasladado de manera inconsulta. Tema a charlar en otra clase porque ese fue un trabajo mío de investigación que hice y realmente me sorprendió muchísimo. Así que después, en todo caso, lo veremos el año que viene. De manera tal que las instituciones que van a estar en juego en este tipo de conflictos van a ser derecho de custodia, que se va a regir obviamente de acuerdo al lugar de residencia, el derecho de visita, tiene que haber un sujeto, que es el niño, niña o adolescente, menor de 16 años, y la residencia habitual. Concepto amplísimo si lo hay, porque en definitiva no deja de ser un concepto sociológico. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Es decir, ¿con qué instrumentos nosotros tenemos que trabajar o a dónde tenemos que recurrir cuando nos llega un caso de este tipo? Vamos a tener dos tipos de fuentes. Por un lado, las convencionales y por otro lado, las fuentes internas. Una no excluye a la otra, sino que van a trabajar de forma sistémica. Por supuesto que una va a tener mucho más peso. Y ese es uno de los puntos de conflicto también de este objeto. La primer fuente convencional que nosotros tenemos que tener en cuenta es el Convenio de La Haya, sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores de 1980. Convenio de La Haya. Nunca se modificó. Es un convenio, sí, que rige desde 1980. Entonces, recuerden que yo les puse recién en la filmina anterior, menor igual niño, niña y adolescente, es porque el Convenio de La Haya habla o utiliza la palabra menor. Nosotros ya hemos trasvasado ese paradigma, pero justamente porque es de 1980. Convenio de La Haya. En el ámbito regional, o desde los instrumentos regionales, contamos con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que fue realizada justamente en una Convención Internacional de Derecho Privado, CIDIP IV, o CIDIP IV. Es muy interesante esta convención. Están los países miembros son los países de América Latina. Si quieren, yo tengo posibilidad de ver, a ver si me dan un segundito, de buscarles quiénes están adheridos a esta convención. Si me dan un segundito, acá. Están adheridos Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Todos ellos están adheridos a esta convención. Es muy interesante también esta convención. Otro instrumento con el cual también vamos a trabajar, siempre y cuando, obviamente, la restitución sea dentro de este ámbito, ¿no? El Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores de Montevideo, firmado el 31 de julio, ratificado el 31 de julio de 1989.
Por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño, Niñez y Adolescentes, y también vamos a, o no podemos omitir, y tenemos que contar con el Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a contar, eso era lo que quería decir, vamos a contar con el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, estas van a ser las fuentes convencionales. Que tengo que seguir proyectando. En cuanto a las fuentes internas, vamos a contar con estos artículos, primero con el Código Civil y Comercial. Voy a agregar un artículo más que no lo puse y que no debemos omitir, y esto es algo que nuestro presidente del instituto lo destaca muchísimo. Artículo 4 del Código Civil y Comercial, artículo 1 del Código Civil y Comercial. Artículo 2, por supuesto, también. Estos dos artículos, el 2614 y el 2642, están ubicados en el apartado de Derecho Internacional Privado. El artículo, no sé si tengo preguntas, si no cualquier cosa me avisan, con respecto a las preguntas que por ahí yo no las llego a leer. El artículo 2614 regula el domicilio de las personas menores de edad. El domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental. Y si el ejercicio es plural y sus titulares, hola, buenas tardes, Jazmín, y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Otra vez introducimos un concepto bastante amplio. Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. Este es el primer soporte a nivel interno que tenemos para trabajar con este tipo de conflictos. Y el otro artículo, que es el 2642, que establece justamente la restitución internacional de niños. Principios generales y cooperación en materia de desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes, eso está claro, y fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. Primer párrafo, a mi criterio, bastante utópico. El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño, niña o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también si correspondiera la del adulto que acompaña al niño, niña y adolescente. Ahora vamos a ver cuáles pueden llegar a ser esas medidas. El Convenio de La Haya es un instrumento o es el instrumento con el que se van a basar todas las sentencias sobre la restitución. Entonces, debemos partir desde ese instrumento, ¿sí? Desde la legitimidad de ese instrumento. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? ¿Cuándo va a tener lugar la aplicación de este instrumento? Cuando exista, en primer lugar, como dijimos, un derecho de custodia atribuido en principio de conformidad con la ley de residencia del menor. Lo vimos recién con la fuente interna.
cuando ese derecho de custodia haya sido ejercido de manera efectiva al momento del traslado o de la retención, es decir, que no se encuentre privada, ¿eh? Que no se encuentre privado o privado el otro progenitor. Cuando el niño, niña o adolescente tenga su residencia habitual en el estado requirente de la restitución. Recordemos que tiene que haber un estado requirente y un estado requerido. Siempre. El traslado o retención sean ilícitos por violar un derecho de custodia atribuido según la ley. Y eso es lo que se analiza en la restitución, la ilicitud. ¿Cuándo va a ser ilícito? Bueno, cuando quizás un progenitor haya fraguado alguna autorización para salir del país o haya abusado de la confianza del otro progenitor. Por ejemplo, yo les traje un caso donde un progenitor, un papá, había obtenido la autorización para salir de España, viajar a Francia para ir a Euro Disney, vuelve a España y de España, como tenía autorización para salir al exterior, viene a la Argentina. Por supuesto que la madre interpuso de manera urgente un pedido de restitución, siendo Argentina el país requerido. Ahora bien, ¿qué podemos oponer? Es decir, ¿qué puedo oponer aquel que es demandado, conforme a este convenio, aquel que es demandado para restituir, por la restitución? En primer lugar, el artículo 13. Es como la excepción, ¿sí? El artículo 13 en sí mismo no constituye una verdadera excepción, sino que lo que va a tratar de buscar es que se verifiquen los requisitos que yo les he mencionado recién. Y por supuesto que si se verifican esos requisitos, entonces ahí caería la restitución, porque en teoría se podría aplicar. Es muy común que aquel que aboga por la parte demandada, es decir, la parte que tendría que restituir, plantee el artículo 13. Es muy común. Entonces, fíjense ustedes, el artículo 13, en su inciso A del convenio, establece, les leo la primera parte. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que la persona, institución o organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado. Supóngase, no sé, me imagino si estuviera preso, por ejemplo, o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. Por ejemplo, si el otro progenitor había realmente estado de acuerdo en que se modifique ese centro de vida. Cuestión difícil a probar. Segundo inciso de este artículo 13, por el cual también es muy común observarlo en las contestaciones de demanda, es que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Entonces, es casi como obvio para nosotros decir, bueno, pero claro, lógico, le va a generar un peligro físico, le va a generar un peligro psicológico. En el caso que yo trabajé, la beba tenía 2 años. Por supuesto que le iba a generar un peligro físico y grave ser restituida a otro lugar, porque también cuando restituyen, a veces los abogados tienen estrategias. No es que vos restituís y el niño se va a seguir quedando con ese progenitor. Hay abogados que tienen estrategias para que apenas pise el progenitor demandado en ese país
requirente, para que apenas pise ese territorio, sea separado el niño de ese progenitor. Entonces, es como que, claro, sí, le va a generar un grave daño físico o psicológico. El desarraigo, que es la otra excepción que sigue. Ahora voy a ir por la anterior, que es la del artículo 20. Pero el desarraigo es también una forma de atacar la restitución, diciendo, no, bueno, pero ya el niño ya se adaptó, ya tiene su residencia, ya está en el colegio, ya tiene sus amigos. Después veremos qué es lo que la Corte dice respecto a este tipo de cuestiones. Con respecto al artículo 20, justamente este artículo 20 es el que el procurador de la Corte utilizó para dictaminar sobre este caso, ¿no? El caso de esta mamá procedente de Finlandia. El artículo 20 habla de un choque, una colisión con el orden interno. Nosotros vamos a pensar como que, bueno, claro, sí, obvio. A ver, si hay un niño que es trasladado porque en el país donde anteriormente residía era víctima de violencia, o su madre era víctima de violencia, claramente la residencia habitual de ese niño no era legítima. Pero no, no va por ahí. No va por ahí. Todavía la Corte no, por lo menos no he encontrado casos que apliquen este artículo 20, del mismo modo que el artículo 13. Miren, hay una cuestión. La Corte tiene una línea para resolver las restituciones. La Corte restituye prácticamente en el 95% de los casos. Cuando el caso llega a la Corte, más allá del dictamen del procurador o del dictamen de la Defensora General de la Nación, la Corte va a restituir. Distintas situaciones en los tribunales inferiores, donde sí aplican más este tipo de excepciones, ¿no? Ahora sí, nos podemos adentrar un poco en el procedimiento. Lo primero que tenemos que saber es que la restitución internacional, bajo ningún punto de vista, va a tratar la cuestión de fondo. Bajo ningún punto de vista. No se cuestiona si el progenitor que ha realizado el traslado ilícito es bueno o malo, si cuida o no cuida, si permite el régimen de comunicación o no lo permite. No va a versar sobre nada que tenga que ver con el fondo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la autoridad central. ¿Mm? La autoridad central va a ser justamente el organismo que va a recibir este requerimiento. ¿Eh? La autoridad central, en nuestro caso, en la Argentina, es Cancillería y varía de acuerdo a cada país. Pueden ser juzgados. En nuestro caso, es Cancillería. A través de Cancillería se establecen, sí, se generan formularios. Nosotros podemos completar un formulario, ahora se los voy a mostrar, y a través de Cancillería se puede ver perfectamente ese formulario. Esperen que tengo que volver a abrir para seguir proyectando los formularios. A ver. Espérenme. No lo tengo acá. A ver, ¿por qué no tengo el formulario? ¿Cómo puede, perdón, no sé si está el chico, ¿cómo puedo hacer para proyectar el formulario? No, necesito proyectar el formulario, que lo tengo acá y no sé, acá está. A ver si es este. Sí, creo que sí. Sí. Perfecto. Ahí va. Bueno, este es el formulario.
Yo igualmente después voy a volver a retomar sobre el tema de las excepciones, todas esas cuestiones que son interesantes, pero que no quiero que se pierda esto. Entonces, este es el formulario por el cual nosotros, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, completamos para solicitar, como país requirente, para solicitar una restitución. Aquí lo tienen, se completa, ¿ven? Justamente pide el requisito de los 16 años. Bueno, Cancillería tiene su página especial respecto de este tema. La buscan y perfectamente lo van a encontrar enseguida. Bien, espérenme un segundito, que voy a dejar de compartir esto y voy a volver a compartir lo otro que estaba compartiendo. ¡Ay! Perdón, ¿me fui? Ah, no. Pensé que me había ido. No. Algo mal habría apretado. A ver ahí, ¿lo ven? Sí. Bueno, fíjense que otra cuestión a tener en cuenta son otros instrumentos que se llaman instrumentos de soft law. El instrumento de soft law son protocolos o informes. Por ejemplo, un informe muy importante es que es el informe explicativo de Elisa Pérez Vera. Este informe explica realmente, ahora se los muestro, explica cómo es el convenio o qué se quiere decir con ese convenio. Y sirve muchísimo para poder entender el convenio, primero. Segundo, para poder argumentar nuestras demandas. Y tercero, porque en cierta forma nos traduce un poco algunos conceptos. Fíjense, este es el informe Pevera. Fíjense, por ejemplo, no sé, les leo algo cortito. Para la consideración del punto de partida de los trabajos que se han desembocado, es para qué está hecho el informe, ¿no? O los que guardan relación directa con la misma, Bueno, a ver, objeto o plan de este informe, esto no, pero fíjense qué interesante. Me dice objeto del convenio. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo si tengo que argumentar una demanda, perfectamente puedo utilizar este informe para poder desentrañar e interpretar y ayudar a interpretar este convenio. Los objetivos que tiene, bueno, es un informe, importancia dada al interés del menor, en fin. Realmente es muy interesante de leer. Ahí está. Es muy interesante de leer. Bien. ¿Está proyectado lo otro o no? Tengo que seguir proyectando. Ahí va. Entonces, cuestiones de fondo no se trata. Nosotros lo primero que tenemos que hacer frente a cuando nos encontramos con una situación como esta es convocar a la autoridad central. De nuestro país, como dije, Cancillería. Y si no, buscar las autoridades centrales de otros países. ¿Cuáles son? Y ahí, ¿qué hace? Bueno, lo primero que va a tratar de hacer es localizar o tratar de encontrarlo a ese niño, niña y adolescente. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de un papá que había salido en la tele y que estaba buscando a su hija que vivía en Chile y no la podía localizar. Bueno, lo primero que se trató de hacer fue localizarla, tratar de ver dónde estaba, para poder contactarse con ese progenitor, en este caso era la mamá, con la progenitora, y tratar de que esta restitución sea de modo voluntario, porque eso es lo que apunta un poco también el convenio de La Haya. Que no exista una situación judicial, sino la forma de hacerlo de manera voluntaria a través de la autoridad central.
Otro elemento a tener en cuenta van a ser los jueces de enlace. Ya los jueces de enlace, cuando decimos jueces de enlace, es porque ya hay un pedido de restitución. Entonces, ¿cuándo se va a implementar? Vuelvo sobre este concepto. Las excepciones, bueno, cuando se dé el artículo 13 o el artículo 20. ¿Mm? Cualquiera de los dos. Hay una cuestión también que es importante y que es no menor, que es que el niño, niña o adolescente se oponga a esa restitución. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta cuestión? Porque para nosotros, que trabajamos con esto, sabemos que muchas veces las oposiciones de los niños son o hacen una fuerza bastante importante dentro del expediente, ¿no? O a veces pueden llegar, depende de su autonomía progresiva, depende de su capacidad, en fin. Bueno, ahí lo mismo. La Corte dice una cosa, ahora lo vamos a ver, y los juzgados de instancias inferiores dicen otra. Las excepciones también son receptadas por el CIDIP, artículo 11b, artículo 7 del Convenio Argentino-Uruguayo, donde también ellos receptan las mismas excepciones que el Convenio de La Haya. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? El CIDIP cuarto, bueno, el CIDIP cuarto en el artículo 25 también pregona que la restitución del menor dispuesta conforme a la presente convención podrá negarse cuando sea manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido, consagrado en instrumentos de carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño. Y con respecto a la excepción de doble desarraigo, bueno, ya se las había comentado, tiene que haber transcurrido para que exista esta excepción más de un año entre el acto de retención o traslado ilícito y el reclamo de la restitución. Si no, no prospera. ¿Mm? El CIDIP también contiene esta norma en su artículo 14. Voy a ver. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles van a ser las etapas? La presentación de la denuncia, como les dije yo, ante la autoridad competente, que va a ser Cancillería en nuestro caso, la posibilidad de que exista una etapa voluntaria, y en esta etapa voluntaria se trata de contactar a las partes, bueno, de que no haya un proceso o un litigio, por lo menos, que endurezca el caso. Por supuesto que también tiene que intervenir la jurisdicción competente de acuerdo a donde esté radicado ese niño, niña y adolescente, ¿no? En el estado requerido en nuestro caso o en el requirente si es otro estado. Luego vendrán el planteo de excepciones y defensas, el marco probatorio, la sentencia y recursos, y posteriormente el regreso seguro. Tenemos algunas cuestiones. Y voy a retomar sobre el tema del plazo de un año. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la restitución debe ser solicitada dentro del plazo del año de ese traslado. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
dentro del año. Es decir, pasó el año, bueno, ya ahí no va a ser posible aplicar el convenio de la Haya. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, y en función también del convenio internacional de derecho privado, es que esa restitución tiene que ser solicitada dentro de los 60 días de los cuales ha sido localizado ese niño, niña y adolescente, porque si no, van a poder caer las medidas de seguridad adoptadas. ¿Cuáles pueden ser estas medidas de seguridad adoptadas? Por ejemplo, retener el pasaporte, prohibición de salida del país, ¿m? Retención del pasaporte también del niño, niña o adolescente que esté retenido. Esas son algunas de las medidas. Si yo no interpongo la demanda dentro de 60 días, entonces van a caer esas medidas. Por otra parte, también se fija un plazo de 8 días para articular cualquier oposición o las excepciones como yo les mencioné, artículo 13, artículo 11 del convenio. Y en el caso del convenio internacional, se va a contar con 60 días para expedirse sobre esta cuestión. Otra cuestión que es no menor es que son 6 semanas, ya si estamos hablando de un proceso judicial, para resolver este litigio. Es decir, que la justicia va a tener 6 semanas para resolver este conflicto judicial. Claro, pero es que nunca llegan a ser 6 semanas. De hecho, pasan años. Hay restituciones en las cuales pasan, no sé, 5 años, 6 años, e incluso la Corte termina restituyendo. El marco probatorio también va a ser bastante acotado. De hecho, los jueces tienen la facultad de no recibir alguna prueba que consideran que se extienda en el tiempo. Vendrán las sentencias, el recurso y este regreso seguro del cual yo traje algunos ejemplos también para que lo vean. Les traje dictámenes de la Procuración porque me parece que es un recurso que no estamos acostumbrados a utilizar y los dictámenes de la Procuración nos pueden ayudar o nos pueden servir como guías para nuestro trabajo, pero en todos los casos, no solamente con respecto a este tema. Bueno, claro, ese es el tema, Ángeles. A ver, la demora en resolver va en contra de los derechos del niño. Hay muchos planteos que se hacen que también están en contra de los derechos del niño. Por ejemplo, el desarraigo. Digo, si esta demora, ¿no? Que tarda 4 años, yo ya tengo un niño prácticamente terminando el jardín o terminando la escuela primaria. Y si lo tengo que restituir, va en contra también de lo que yo había explicado hace poquito con respecto a este tema. Perdón que vuelvo, pero a ver si estaba acá. No. Ah, espérenme que los encuentro. Bueno, no lo estoy encontrando. No, acá, perdón. Acá. Orden internacional en colisión con el orden interno. Entonces, si vos oponés este artículo 20, es lógico, porque nuestro orden interno lo rige artículo 1 del Código Civil y Comercial, artículo 75, inciso 22, la excepción de doble desarraigo también podría plantearse. Entonces, es como bastante contradictorio. Por eso me pareció interesante traerles, más allá de lo que la Corte después dijo en estos casos, ahora los vamos a ver, traer
estos dictámenes de la Procuración. ¿Por qué se los traigo? Bueno, porque la Corte, en materia de restitución, al igual que en materia de reintegro de hijo, que son dos institutos distintos, el reintegro de hijo es para la jurisdicción local, en materia de restitución internacional, adecúa sus decisorios a estos dictámenes. ¿No? Entonces, miren, vamos a ir, por ejemplo, por el primer caso. Tengo varios casos, otro también de la Corte Interamericana contra Paraguay, Córdoba contra Paraguay, también muy, muy interesante. Esperen que voy a ir por este primero. Ya que estoy, les voy a mostrar, antes que nada, les voy a mostrar sobre el caso, el dictamen sobre el caso que yo trabajé. A ver, esperen que tengo que tratar de volver para poder ir presentando. Después, si quieren, yo les puedo pasar todo este material. Este es el dictamen de la Procuración sobre el tema que yo trabajé. Lo pueden encontrar perfectamente en la página web del Ministerio Público Fiscal. Ahí van a encontrar los dictámenes de la Procuración. Que, como les digo, son realmente una luz en el camino. Es bastante extenso, pero lo que me interesaba de este dictamen es que justamente aplica el artículo 20. Entiende que la situación descrita por la madre, hoy creo que me hicieron una pregunta. Sí, Marcela. Doc, recuerde que las preguntas las deben hacer por el chat. No podemos Bueno, hacer un es verdad, directo. perdón, es medio. Bueno, si querés podés escribirla y yo te la respondo. Estaba acá. ¿Dónde estaba? Acá. Justamente este dictamen es el que entiende que el artículo 20, es decir, donde entra en colisión los derechos del niño con el derecho del adulto, es de aplicación. Fíjense, temas importantes que me va a decir, por ejemplo, el dictamen, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, tengamos presente la residencia habitual, en fin? La Corte Suprema ha señalado que para el consenso de los progenitores acerca del lugar de residencia adquiera relevancia jurídica, debe tratarse de una clara intención compartida que debe demostrarse cabalmente. En este caso, se había logrado demostrar. ¿Y por qué dice eso el dictamen de la Procuración? Bueno, dice, de modo que en las particularidades circunstancias del caso, el nacimiento de la niña en Buenos Aires, la temprana ruptura de la convivencia con su progenitor, 2 meses luego de arribar a la ciudad de Helsinki, la necesidad de acudir sucesivamente con su madre a refugios, porque la madre apenas llegó a Finlandia, tuvo que ir a refugios por situaciones de maltrato y violencia. Dice, así como el cambio de viviendas para resguardarse de situaciones de maltrato y violencia hasta concretar su retorno, impidieron consolidar un centro de vida para la niña en Finlandia. Entendiendo que estas situaciones de maltrato y violencia vividas por la madre y también por su hija no generaban un entorno lícito para esa niña. Por lo demás, cabe señalar que conforme establece el artículo 20, la restitución de la persona menor de edad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, en este caso, la Procuración sí entendió que estaban dadas las condiciones para la aplicación de la excepción conforme al artículo 20. ¿Qué dijo la Corte? Artículo 280.
¿Qué había dicho el juzgado de primera instancia? Restituyan a esta niña a Finlandia. La madre en Finlandia tenía un proceso penal iniciado por el padre. ¿Qué dijo la Cámara? Restituyan a la niña a Finlandia. Hace 4 años que la niña está viviendo en Argentina. Ese es un caso. Y la Corte entendió que debía aplicar el artículo 280. Artículo este que para algunos juristas españoles consideran que es un artículo completamente arbitrario y negatorio de cualquier orden, ya que se requiere argumentar las sentencias, ¿no? Digo, el artículo 80, tema también a tratar, viola un poco lo que dice el Código Civil y Comercial, el Pacto de San José de Costa Rica y demás, donde uno tiene que tener una sentencia fundada. Pasamos a otro caso, también también sobre dictamen del procurador. Acá en este caso, no sé si lo están viendo, que está en amarillo, sí, lo están viendo. En este caso, eran el caso que yo les conté, 2 nenas que con el papá habían obtenido la autorización para poder trasladarse a Francia para poder ir a Euro Disney. Y de Euro Disney se volvieron a España y de España llegan a Argentina. El progenitor sostuvo que fue una decisión acordada por ambas partes. Claro, pero no alcanza solamente con mostrar esto. Vuelve otra vez a expresar qué significa residencia habitual. Y de vuelta, una vez explicado el caso, por supuesto que lo segundo que hay que hacer es examinar si se configuran estas excepciones convencionales que fueron invocadas en la sentencia recurrida. ¿Qué pasó en este caso entonces? Bueno, el procurador entendió que no estaban las excepciones que estudiamos recién, motivo por el cual decide, o dictamina, mejor dicho, no decide, sino que dictamina que hay que restituir. La Corte decidió en ese mismo sentido. Los tribunales inferiores no habían hecho lugar a la restitución. La Corte sí. Otro de los casos, espérenme que lo tengo. No, no lo tengo acá. Bueno. Sí, que es este. En este caso, es un caso de la Corte Interamericana contra Paraguay, también. Aquí costó muchísimo localizar. Fíjense que se comunicaron con Interpol, es decir, lo mismo que con la nena de Chile, ¿no? Interpol es la que busca la localización. Y aquí, por supuesto, la Corte Interamericana condenó a Paraguay, tanto por el fondo como por las reparaciones, para las reparaciones y las costas, producto de todo ese trajín en la cual no se logra prácticamente la restitución, ¿no? La madre desaparecía, el Estado paraguayo no activaba en debida forma la causa judicial. Así que este caso también lo tengo por si les interesa. La Corte, a su vez, cuando ya tiene que restituir, perdón, ¿hasta qué hora tengo? No sé hasta qué hora tenemos. Hasta las 16, Doc. Bueno, no, tenemos un ratito igual. La Corte, para restituir, también tiene otro instrumento que es de soft law, que es el protocolo, que está acá. Ya
Sí, creo que no lo están viendo. Espérenme que se los agrego. Espérenme que les pongo el protocolo de actuación. Este es el protocolo de actuación, ¿no?, que dispone la Corte del 2016, donde, bueno, trata de buscar algunas soluciones o morigerar un poco el impacto que genera estas situaciones. Ven, acá habla de los jueces de enlace, cuál es la red internacional de jueces de enlace de La Haya, una vez ya que haya sentencia de restitución. Y regreso seguro. El regreso seguro tiene que ver con no generar una situación traumática en el niño, niña y adolescente en el retorno de ese país que está requiriendo. Esto lo pueden también encontrar en la página web. Algunas cuestiones respecto de el retorno seguro. Hay un caso en México, de México como estado requirente, en donde, si bien la Corte otorgó la restitución internacional, lo que dispuso fue un montón de medidas. También materia a discutir si esas medidas van a ser válidas en el país requirente, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. Pero entre las medidas que había ordenado fue, por ejemplo, el cuidado unilateral de ese niño. No lo tengo acá, pero creo que era un niño, sí, cabeza de la mamá, que el progenitor le solvente un departamento a la mamá y a su hijo para poder vivir, alimentos a favor de la mamá y de su hijo, porque entre otras de las razones que la mamá alegaba era que no tenía trabajo en México y que iba a ser imposible también el cuidado. Entonces, dentro del regreso seguro se pueden también proponer distintas medidas que, bueno, después verán si son susceptibles de ser adquiridas por ese estado, ¿no? Creo que nada más. No, ahí quedó. Muchas gracias. No quería dejar de perderme el muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? No, bueno, por eso, es como decía, va a depender mucho, va a depender del juez de enlace, va a depender del estado requirente, pero no es algo que te puedan garantizar el otro estado, porque vos no podés tampoco modificar el orden interno del otro estado. Es decir, un juez de un estado no puede modificar el orden interno del otro estado. Y esa es una de las cuestiones que se planteó también en esa sentencia. En el caso en el caso de las niñas de España, el procurador, a ver si era este, el procurador había, esto es importante, ahora se los voy a mencionar, había establecido algunas cuestiones, terapia, en fin, pero va a depender de cada estado. Un tema no menor, y que esto no solamente sirve para la restitución, sino también nos puede servir para cualquier otro tema donde estén involucrados los niños, es la oposición de ese niño, ¿no? Cuando el niño dice, no, me opongo a ir, no quiero ir porque tal o cual cosa. La Corte entiende que respecto a la Convención, cuando la Convención de La Haya se refiere a la opinión de los niños, solo procede frente a una verdadera oposición, dice, entendida como un repudio genuino, coherente e irreductible a regresar,
y no como una mera preferencia o negativa. Esto en función de la interpretación al Convenio de la Haya. Entonces, por ejemplo, en el caso de las niñas que debían ser reintegradas a España, no quedó constatado en la causa un registro de estas manifestaciones concretas, con lo cual no era posible advertir una verdadera oposición para los términos de la convención. También me pregunta Francisca, ¿la restitución se hace al domicilio habitual del menor? Claro, la restitución la hace el Estado requirente. El Estado requirente la hace. Vos tenés un Estado requirente y un Estado requerido. Ese Estado requirente se entiende en el caso de las nenas de España, las nenas vivían en España. Vivían en Cataluña con ambos padres. No importa si no vivían en el mismo domicilio. Pero el padre ahí violó un derecho de custodia. Se excedió, se extralimitó. Francisca, no sé si te quedó evacuada la consulta. Es decir, es el Estado requirente. ¿Qué hace el Estado requirente? Vuelvo. Tenés que comunicar a la autoridad central. Y ahí radicás, ahí es donde empieza tu camino, o si te preguntan cómo asesorar, lo primero que hay que hacer es denunciar ante la autoridad central de cada estado. ¿Cuál es la autoridad central de cada estado? La página del Ministerio de Relaciones Exteriores te lo dice. En nuestro caso es Cancillería, pero después hay otros países que es un juzgado, por ejemplo. Eso va a depender de cada país. No lo podemos saber hasta que no tenemos cada uno el tema, ¿no? ¿Alguien más? Esto ya lo habíamos visto, la demora en resolver va en contra de los derechos del niño. Mira, yo creo que el convenio de la Haya va en contra de los derechos del niño. Yo creo que el convenio de la Haya es un convenio que choca con todo nuestro orden interno. Y eso es lo que plantea un poco la excepción del artículo 20, ¿no? Choca con todo nuestro orden interno. Porque, ¿cómo es que la Corte restituye frente a situaciones de violencia igual? Bueno, es porque le da prioridad a las relaciones internacionales. Distinta situación, muy distinta situación, es con respecto, y acá voy a ampliar un poco más el temario, es con respecto a el reintegro de hijo en el ámbito local. El reintegro de hijo en el ámbito local, cuando un progenitor traslada a ese niño, niña o adolescente a otro lugar, suponte de Buenos Aires lo traslada a Neuquén, ahí van a tener una mirada distinta. No contamos con una convención, no contamos con normas a tales efectos. La residencia habitual o la legitimidad de la residencia habitual va a estar teñida de por si existen o no situaciones de violencia, y si existirían situaciones de violencia, en cierto modo no sería legítimo ese lugar de residencia. Fíjense cómo son criterios contrapuestos. ¿Cómo son criterios contrapuestos? ¿Y qué hace la Corte? Bueno, cuando hay un conflicto de competencia, será competente para intervenir en todos los casos, en todas las cuestiones que giren en torno a este conflicto, será competente el juez del lugar de residencia donde se encuentra ahora el niño. A diferencia de la restitución internacional, donde en la restitución internacional vos tenés que restituir. Ha pasado también un niño, o ha habido el caso de un niño, mejor dicho, que tenía que regresar a Francia, y el niño decía, yo si regreso a Francia me mato. Me mato, dijo, porque creo que, no, bueno, no voy a decir algo que no sé porque el papá, el caso no lo trabajé. El niño volvió a Francia, bueno, no pasó eso, pero después pudo regresar a la Argentina. Pero
no es, o sea, fíjense con qué rigidez tanto la Procuración como la Corte interpretan el Convenio de la Haya, a diferencia de la laxitud con la cual interpretan las cuestiones internas también cuando se traslada un niño de una jurisdicción a otra. ¿Y por qué les traigo este caso también? O lo pongo como ejemplo, porque cuando vos trabajás sobre el reintegro del niño dentro de la jurisdicción local, ahí lo que sucede es que tenés que aplicar casi de manera analógica el Convenio de la Haya, o muchos juzgados aplican de manera analógica el Convenio de la Haya. ¿Eh? No sé si tengo alguna otra pregunta. A ver. Sí, aun cuando tiene una cultura distinta u otra religión. No, sí, Francisca, no tiene absolutamente nada que ver. Lo primero que va a hacer la justicia es tratar de verificar que no existan las excepciones para no tener que reintegrar. En cuanto existen las excepciones, no reintegra. ¿Qué es lo que generalmente hacen los tribunales inferiores? La Corte entiende que no, que hay que reintegrar igual, aunque tengan otra cultura. Fíjate, te voy a contar, no sé si recordarás este caso, Arias Uriburu. Arias Uriburu restituyó igual y ahí no importó absolutamente nada, quebrando todo vínculo. Miren, hay países que no tienen suscripto el Convenio de la Haya. ¿Y qué hacemos frente a esa situación cuando no tenés suscrito el Convenio de la Haya? Nada podés hacer. Porque si, por ejemplo, en el caso de esta beba, el progenitor que era de nacionalidad hindú se la llevaba a la India, no tenemos convenio de la Haya para pedir el reintegro, ni siquiera yendo a Finlandia. Es decir, que si la niña se traslada a Finlandia, de Finlandia el progenitor, aunque sea ilícitamente, se la lleva a la India, no hay manera de restituirla, porque la India no tiene suscrito el convenio de la Haya. Porque no podemos obligar a un país a ratificarlo. En nuestro país está ratificado el convenio de la Haya ya hace bastante. Apenas, apenas había casi salido. No sé si hay alguna pregunta. A ver. No se respeta. No se respeta. No se respeta en absoluto lo que para nosotros entendemos como derechos del niño, niña y adolescente. Lo que pasa es que ahí ya en la Corte, hablo de la Corte porque no todos los casos llegan a la Corte, pero cuando llegan a la Corte restituye. Y ahí la Corte tiene una mirada mucho más restrictiva para el convenio, para con el convenio. A diferencia por ahí en el orden interno, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Algo que se hayan quedado en el camino? No sé si quieren volver a que les proyecte el PowerPoint, ¿no? Bueno, ya de por sí, muchas gracias por acompañarme. Les voy a mandar, o lo voy a publicar en mi Instagram en todo caso, si puedo, el PowerPoint. Espero les haya gustado, espero haber sido clara. No me quiero extender mucho más. Sí, por supuesto. Sí. Espero les haya... Yo más que nada espero haber sido útil. La realidad, mi idea era tratar de contarles un poco mi experiencia en esto. La verdad es que fue muy frustrante cuando me entero que la Corte interpuso un 280. Es mucho más largo, es mucho más extenso el tema. Realmente tienen un montón de material y un montón de profesionales mucho más calificados que yo para explicar sobre esto. Pero creo que
de la única forma que podemos aprender a trabajar con esto es ejerciéndolo o haciéndolo. Y antes de hacerlo, obviamente ir consultando e investigando, ¿no? Sí, es súper complejo, y la verdad es que hasta traumático, ¿no? Pueden demorar años. El plazo de las 6 semanas que establece el artículo 11 del Convenio de La Haya no suele cumplirse, no suele cumplirse. Yo voy a pasar a ver, si me dan un minutito, voy a ver si lo puedo publicar por acá. No se me vayan, espérenme un segundito, que yo voy a ver si puedo publicar por acá el link, porque es con un link que se utiliza. A ver. Es con un link. Espérenme. No se me vayan, que voy a ver si puedo pasar el link para compartir. Por lo menos ordena un poco las ideas este link. A ver. No. Acá. Guarden el link. A ver, ahí. Ahí está. Guarden el link, porque ese link es el que los habilita a ustedes a poder tener acceso a este material, que por lo menos les va a ordenar un montón de cosas. Lo que yo no sé es cómo puedo hacer para mandarles el material. ¿Cómo podríamos hacer para enviarle el material a los colegas? Doc, nos lo manda Info Académicas, el mail de nuestra área, Sí. y nosotros se los reenviamos. Ah, bueno, entonces yo les voy a mandar el protocolo de buenas prácticas, el informe. Ese informe, léanlo, yo no llego a leerlo todo, pero la verdad es que léanlo, porque realmente, léanlo cuando tengan que trabajar con esto, porque es como un material que te explica, es como si fuera un tutorial del Convenio de La Haya. Así que bueno, se los voy a estar enviando. Espero les haya servido nuevamente. Yo de verdad les agradezco que me hayan acompañado y los espero volver a ver pronto en otro tema también relacionado con el Instituto de Derecho de Familia. Muchas gracias.